¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo un vídeo de manga que, como vais a estar viendo por aquí, por estos 5 tomitos de Vinland Saga, vamos a empezar con los vídeos de lecturas desde cero. Son unos vídeos que tenía pensado subir desde hace ya bastante y que sinceramente el mes pasado iba a subir el primero, pero se me dificultó un montón la grabación, la edición y todo, así que me ha tocado grabarlo otra vez. Pero bueno, vamos a ir directamente al vídeo porque la idea es comentar por encima qué es lo que me ha parecido sin entrar tantísimo en detalle como en los vídeos de, por ejemplo, reviews o los mangas del mes. Porque básicamente lo que quiero es como tener una charla con alguien contándole lo que más me ha gustado de la serie, por qué creo que es un buen manga, que ya os adelanto que considero que es increíble esta obra. Y decir principalmente por qué me ha gustado tanto y qué cosas destacaría de por lo menos estos primeros 5 tomitos. Así que nada, dentro intro y empezamos con el vídeo. Joder, la finalización del tomo me encantó y sobre todo que se presente otra vez un personaje que me encanta. En este tomo de hecho han pasado muchísimas cosas, de verdad. Pues antes de empezar con la historia de la obra, os voy a comentar que a mí este tipo de historias me encantan un montón. Hay que decir que las obras que se basan en periodos históricos a mí me ganan, o sea, el tema de la historia a mí me resulta muy interesante y me llama muchísimo la atención, así que ya de por sí Vinland Saga, cuando vi la primera temporada del anime, que es la única que me he visto, llamó muchísimo mi atención simplemente por el hecho de que se basase en esa época. Hay que decir que aparte de eso, a mí los vikingos me encantan, o sea, de verdad, ya no solo las epopeyas vikingas y todas las cosas relacionadas con los dioses vikingos o la mitología nórdica, a mí es algo que me fascina de verdad. Hay que decir que esta obra no se basa tantísimo en esas cosas de los dioses, sino que se basa más en los momentos históricos y qué cosas hicieron los vikingos en cuanto a piratería y cosas así. Pero desde luego es algo que, por ejemplo, está latente y que sobre todo el hecho de que se base y sea tan fiel a nivel histórico, porque ya veréis cómo lo voy a ir comentando, que hay ciertos eventos históricos que pasaron en la vida real y que en la obra también se relatan muy bien. Y, por ejemplo, se dan muchos detalles de herramientas, los barcos, cómo estaban organizadas las civilizaciones, ya no solo la vikinga, sino, por ejemplo, en su momento también la noruega y sobre todo la inglesa. Vais a ver que se comentan esos detalles muy bien dentro de la obra y de verdad es algo que yo disfruto muchísimo porque ya no solo el hecho de que te bases en un momento histórico, sino lo bien que puedes transmitir o lo fiel que puedes ser a lo que pasó realmente, teniendo en cuenta que el autor se informó lo máximo posible y que siempre pues hay cosas que, por ejemplo, se van a ir descubriendo que no eran así o cosas así. Pero para el momento y para lo que se basó, la información que tuvo el autor y tal, me parece que está muy fielmente reflejado todos esos momentos históricos, de verdad. Y comento esto simplemente para que os deis cuenta de que a mí la obra me va a gustar muchísimo ya solo por lo que se basa, o sea, de verdad, es que a mí todo lo vikingo me fascina, así que esta obra ya me iba a ganar solo por eso. Después, por otro lado, en cuanto a la historia, vamos a empezar con el tomo número 1. Empezando con el tomo número 1 voy a destacar varias cosas. La primera, sin lugar a dudas, la introducción de la obra. O sea, me parece que una obra que va sobre vikingos, piratería, atacar, matar a muchísima gente, que empiece con un combate tan guapo como este, me encanta, porque aparte veis el apartado artístico que está increíblemente bien hecho. O sea, voy a destacar ya no solo los ejércitos, los barcos y toda la escenografía, sino sobre todo los personajes. Me parece que el autor sin lugar a dudas tiene un diseño de personajes brutal, o sea, me encanta el diseño de personajes de esta obra, de verdad. Pero a nivel, por ejemplo, sobre todo de escenografía y los ejércitos, al igual que con Berserk, lo voy a destacar un montón porque, wow, se han hecho súper disfrutables. Como comento, el inicio me encantó sobre todo porque te presentan el grupo de Askeland, te presentan pues los vikingos y las piraterías que hacían, porque los contratan en teoría para intentar arrasar un pueblo, lo consiguen y encima se llevan todos los tesoros sin dejar nada, o sea que refleja muy bien la idea de los vikingos, cosa que me encanta. Y otra cosa que vemos es que Askeland se fía o utiliza muchísimo a Thorfinn, pero si os dais cuenta le da exactamente igual que se muera, ¿vale? Porque ya te dejan bastante claro desde el inicio que le da exactamente igual Thorfinn, que se nota bastante que lo está utilizando y simplemente con la excusa de que si hace lo que él quiere, le concede lo que Thorfinn más quiere, que es un combate 1 a 1 contra él. Vemos este duelo 1 contra 1 entre Askeland y Thorfinn y lo que más voy a destacar es sobre todo el dominio que tiene Askeland sobre Thorfinn. O sea, de verdad, me parece esta situación en la que alguien está sometido y se cree que es como libre, pero realmente no lo es. O sea, Askeland lo domina a nivel mental, le putea, le pica, le hace sobre todo caer en sus trampas y esto me encanta sobre todo en el personaje porque luego más adelante veremos también muchísimo más en profundidad a Askeland, que de verdad ya os adelanto que está en mi top de personajes, pero sin duda. Y ya después de este mini combate, Thorfinn empieza como a recordar su pasado o se nos empieza a relatar mejor al lector el pasado de Thorfinn,
vemos su familia, vemos sobre todo a su padre, que es un personaje muy destacable, y en este tomo realmente más o menos simplemente se nos relata por encima su vida. Lo más importante a destacar de este arco es un momento en el que encuentran un esclavo de otro pueblo y su padre decide salvarlo pese a que sí o sí se va a morir y de hecho se muere. Continuando con el siguiente tomo, que es el tomo número 2, sería el más destacable sin lugar a dudas de los 5 que me he leído porque es en el que más cosas pasan. Nos damos cuenta que aparece como una especie de ejército muy tocho a nivel de pueblo vikingo y tal, que está directamente a las órdenes del rey vikingo, ¿vale? ¿Qué es lo que buscan? Buscan al padre de Thorfinn porque él antes pertenecía a ese ejército, de hecho era un personaje bastante fuerte y muy importante. Y básicamente le dan una misión, ¿vale? Tiene que hacer como una serie de cosas y le dejarán en paz, porque en su momento desertó y eso está como muy mal visto, ¿vale? Básicamente lo que tiene que hacer es ir a la guerra, ¿vale? Se mete en un barco, pero como necesita gente, pues coge a ciertas personas del pueblo. Todas están como muy motivadas por ir a la guerra, pero realmente te das cuenta de que el padre de Thorfinn no le mola para nada porque dejó esa vida y lo deja bastante claro. Y en cierto punto, cuando vamos a mitad de ese viaje, nos damos cuenta de que Thorfinn se había colado en el barco, ¿vale? En cierto punto del viaje van a pasar por un fiordo y realmente es como una especie de pasillo de agua, básicamente, y hay como una serie de acantilados a la derecha y a la izquierda. Cuando están pasando por ese punto, rápidamente se dan cuenta de que es una trampa, ¿vale? De hecho, les empiezan a tirar piedras, bloquean el camino y el padre de Thorfinn se da cuenta de que algo malo sucede, ¿vale? Se dan cuenta de que por arriba están todo lleno de arqueros apuntándole, hay como un barco que se acerca, una de las islas que iban a parar se dan cuenta de que está completamente arrasada. Así que, obviamente, se dan cuenta de que ha sido toda una trampa. Y realmente te han ido relatando que era así. O sea, la persona que fue a hablar con el padre de Thorfinn para decirle, oye, tienes que ir a la guerra, tal, no sé qué, había contratado a Askelan para que le matase. Y aquí empieza lo más guapo, sin lugar a dudas, del segundo tomo de Vinland Saga. O sea, el padre de Thorfinn se enfrenta a todo ese ejército solo con las manos desnudas, porque según él no necesita ninguna arma, o te da a entender como que realmente no quiere hacerle daño a la gente. Y lo más guapo de esto es que gana a todos, o sea, de verdad, los noquea, los revienta y tal, pero no mata ni a ninguno solo, ni le provoca, por así decirlo, heridas mortales, o sea que brutal, o sea, brutal. Llegamos a un punto en el que se enfrenta a Askelan directamente y para ello sí o sí saca la espada, empiezan a reventarse y le gana también. Problema de esto, que obviamente Askelan no juega limpio. Mientras estaba pasando esto, uno de los aliados de Askelan ha cogido a Thorfinn y le está básicamente diciendo que si no se deja ganar, va a matar al chaval. En ese punto hay un panel que va a ser este, que lo voy a destacar, o sea, es el más famoso de Vinland Saga. Si lo habéis visto, seguramente habréis visto este panel. Es brutal, o sea, de verdad, y la emoción que se transmite también me encantó. Porque básicamente dice el padre de Thorfinn, vale, me dejo ganar, el otro Askelan le dice, has ganado tú, y da la señal como para que le lancen un huevo de lanzas. Tenemos este panel, o sea, el momento ese me encantó, o sea, de verdad, leer ese momento fue brutal. Y desde ese momento Thorfinn pertenece o se une a la banda, entre muchas comillas, ¿vale?, de Askelan, porque realmente no pertenece a la banda y simplemente está ahí para poder matar a Askelan. Sin embargo, no lo quiere matar en plan de forma sucia y eso Askelan lo sabe. Así que le obliga como a hacer ciertas acciones o ciertas misiones para así poder retarle a un duelo. Pero obviamente Askelan sabe que lo puede manipular para perder y que constantemente nos vamos a dar cuenta de que se beneficia de eso. Es decir, le da misiones a Thorfinn para que Thorfinn las haga, luego tienen un duelo y siempre le gana. O sea, me parece a nivel de mental, o sea, a nivel mental Askelan me parece un personaje que estudia muchísimo, que es muy manipulador, pero en el sentido de saber cómo utilizar a sus peones, a sus lacayos. Me parece un personaje brutal y sobre todo en este tomo me queda muy claro que ese personaje es brutal. En el tomo número 3 continuamos viendo todas las hazañas que hacen Askelan junto con Thorfinn, pero a destacar sobre todo vamos a ver la introducción de un personaje que me encanta, que se llama Thorkel. Si habéis visto el anime, también es un personaje brutal de la obra, de verdad. En este tomo sobre todo vemos el primer combate que tienen Thorfinn y este personaje, que ya os adelanto que está rotísimo y que se aburre tantísimo, que se une al pueblo de Londres para simplemente reventar a vikingos, porque sabe que son fuertes y lo único que le motiva realmente a ese personaje es darse de hostias contra gente que sea muy fuerte. Tienen este combate que vais a ver, que voy a poner un par de paneles porque, madre mía, fue una locura y estuvo guapísimo contra Thorfinn. Muy brutal, de verdad, y vemos como Thorfinn las pasa bastante mal, pero aunque Thorkel es un personaje también bastante tocho,
también lo pasa mal, así que disfrutable este combate, pero amar no poder. Y por último, y lo más guay de este tomo, que se enlaza también con los siguientes, porque vamos a ver que a partir de este momento se comparte una historia a lo largo de los tomos, es el hecho de que Thorkel tiene uno de los personajes más importantes de la obra, sin lugar a dudas, que es el príncipe Canuto, ¿vale? Es el hijo directamente del rey vikingo, lo tiene como preso, y en un momento muy guay, uno de los emisarios que tiene como el mensaje de que se han llevado al príncipe y tal, aparece ante Askelan. Le comenta esto y Askelan dice, es verdad, ¡pa! Lo decapita y básicamente esto lo hace como un movimiento muy bien pensado para que realmente ellos puedan ser los... si les sale bien, o sea, se la juega realmente. Si consiguen rescatar al príncipe Canuto y pedir una recompensa o lo que sea, realmente ellos son los únicos que lo han salvado. Si ese mensaje se compartía y varias personas ayudaban a salvar a Askelan, al príncipe, no iban a tener como tanta gloria, ¿vale? Entonces hace ese movimiento que me encanta, o sea, es este panel tan guay, y se la juega. Y ahí empezamos en el siguiente tomo también, viendo toda la trayectoria, todas las misiones que van a intentar hacer para conseguir al príncipe Canuto. Así que directamente vamos a pasar al tomo número 4. Pasando al tomo número 4, por fin Askelan y Thorfinn consiguen rescatar a Canuto y a Ragnar, que es como una especie de figura paternal del príncipe Canuto, ¿vale? Es la persona como que le instruye y que más tiempo pasa con él. Quedaros con eso porque es un personaje bastante importante y que para los siguientes tomos va a tener una resolución y una importancia brutal el hecho de lo que va a suceder con este personaje. Después de haber rescatado al príncipe Canuto y a Ragnar, tanto Askelan, Thorfinn como toda la banda, lo único que puede hacer es intentar huir, porque recordar que se lo había quitado de las manos a Thorkel y obviamente no se va a dejar vencer nada fácil, así que principalmente lo que está haciendo con todos sus hombres es perseguirlo, o sea, es brutal, y llega un punto en el que están en un momento en el que no pueden huir más, ¿vale? Por suerte aparece como una serie de barcos y se llevan a todo el equipo, a toda la banda de Askelan. Esto de hecho es bastante importante porque nos damos cuenta de que realmente Askelan no es solo un vikingo, o sea, es una persona que tiene bastante poder y tiene tantísimo poder como para, incluso estando en esta situación en la que realmente están en el pueblo de Londres, están en un sitio bastante desconocido para ellos, en territorio enemigo, y aún así Askelan consigue que ciertas personas le ayuden, y es ni más ni menos que el pueblo de Gales. Nos damos cuenta, por tanto, de que Askelan tiene cierta relación con este pueblo y realmente lo que quiere el pueblo de Gales es establecer como un vínculo con los vikingos para que no le ataquen. Y qué mejor que hacerlo con el príncipe actual, que posiblemente será el futuro rey de todo el pueblo vikingo, así que es un buen movimiento por parte de los galeses. Y sin embargo vemos que pese a que les ayudan, tienen que continuar caminando todo un larguísimo tramo. Vamos a ver cómo lo pasan bastante mal, porque incluso empieza a nevar y les toca básicamente destruir un pueblo entero, o sea, los matan a todos. Y esto es bastante importante porque se quedan ahí y realmente tenían como un momento en el que, vale, estábamos muy puteados, podemos descansar un poquito. Y ya acabando con los tomos que me he leído para estas lecturas desde cero, tenemos el tomo número 5, o sea, Dios, es que este tomo también me ha encantado un montón, de verdad. Toda la historia, sobre todo la del príncipe Canuto, Ragnar y sobre todo Askelan y Thorfinn y Thorkel, en este tomo pillan un rumbo de verdad, o sea, es que me ha encantado un montón, ¿vale? Porque por un lado, al haber matado a todo el pueblo, obviamente esa información ha llegado a ciertos lugares y ha llegado nada más y nada menos que a Thorkel, el cual se ha dispuesto pues a coger a todos sus hombres y a ir a ese pueblo a por Thorfinn, a por Askelan y sobre todo a por el príncipe Canuto, así que vamos a ver cómo inician ese movimiento. Askelan se da cuenta de esto, así que tienen que abandonar rápidamente el pueblo. Después de haber hecho toda esta serie de movimientos, todas las personas que pertenecían a la banda de Askelan empiezan a dudar un poco de él porque se dan cuenta de que no tiene como la buena suerte que solía tener. Y antes de abandonar el pueblo, algo que hacen que me encantó muchísimo es que si quiere que el príncipe Canuto consiga ser una persona importante y consiga desarrollarse bien como príncipe, tiene que dejar al lado esa facción o esa personalidad de niño que tiene actualmente. Y qué mejor forma que es matando a Ragnar, o sea, se lo carga, me mola muchísimo, toda esa trama me mola un montón porque es bastante retorcido pero muy bien planteado, o sea, es que de verdad Askelan me encanta ese personaje, de verdad, estoy loquísimo con él. Askelan estaba teniendo ya unos momentos bastante chungos porque realmente lo que estaba haciendo era huir todo el rato de Thorkel porque le estaba pisando bastante los talones. Llegados a este punto del tomo, están prácticamente muy cerca, o sea, de hecho los van a reventar. Y obviamente toda la gente que pertenece al grupo de Askelan, como estaban también dudando sobre su sobre la lealtad, sobre el hecho de seguirle o no, porque realmente se estaban dando cuenta de que había perdido como su suerte,
empiezan a decir, vale, ¿y si lo abandonamos y vamos con Torkel? Tal, no sé qué. Obviamente Askelan no es nada tonto, se da cuenta de eso, así que simplemente deja al príncipe Canuto a cargo de Thorfinn, que es el único que sabe que no le va a traicionar, porque sí o sí se quiere enfrentar a él, y a cargo de también otro personaje que siempre le acompaña y que es como su amigo realmente, dentro de todo este mundo de que no tiene amigos y tal, es yo creo que la persona más que más confía realmente, ¿vale? Le deja a cargo del príncipe Canuto, se van ellos dos y se queda en este momento teniendo un combate brutal contra todos los realmente sus súbditos o sus seguidores, mejor dicho. Me pareció brutal porque encima aparece en ese momento Torkel, se empieza a liar de hostias con todos, ve como realmente a Askelan no lo conocía, pero solo por verlo se da cuenta de que realmente es la persona que es, o sea, le dice, ¿tú eres Askelan? ¿A que sí? O sea, rápidamente lo identifica solo por su presencia, cosa que me mola un montón. No sé, me ha encantado de verdad. Y sobre todo el momento que más me ha gustado es cuando los seguidores de Askelan le dicen, nos vamos a unir a ti, tal, no sé qué, tenemos aquí a Askelan para que veas que es como un premio, lo hemos cogido, tal, no sé qué, y dice, coger vuestras almas que os vamos a reventar. Me encantó porque es muy vikinga esa mentalidad, o sea, muy muy brutal todo ese momento. Vais a estar viendo también los paneles que son súper disfrutables. Y luego el final de este tomo la verdad es que también me ha encantado porque te deja con ganas de seguir leyendo los demás. Thorfinn, al darse cuenta que Askelan estaba tardando tantísimo, va en busca de él, se da cuenta de que se estaba enfrentando pues no solo a todo el ejército, sino que estaba también muy reventado y que obviamente Torkel había aparecido, así que se lanza contra él y te dan a entender que van a empezar un duelo bastante épico entre Thorfinn y Torkel, así que tengo bastantes ganas de leerme el tomo número 6 porque se van a enfrentar y va a ser un combate bastante guapo, de verdad. Por último, también a destacar de este tomo es que te cuentan un poco de la historia de la madre de Askelan, que obviamente no era vikinga, por eso tiene esta relación con los galeses, y tienen esta mentalidad de que están esperando al rey Arturo, así que te meten como ese toquecito de fantasía muy muy guay. Quiero ver también a qué lleva eso, porque tiene pinta de que va a estar relacionado con Canuto, obviamente, si no, no tendría como esta idea de quiero que sea rey y tal. De hecho, como yo me vi la primera temporada de Vinland Saga, sé que por ahí van los tiros y tal, pero quiero ver en los mangas, en el manga sobre todo cómo lo desarrollan y tengo ganitas de seguir leyendo los siguientes tomos. Ya para acabar, simplemente comentar que toda esta lectura de Vinland Saga me ha encantado, que sobre todo los vídeos estos de lecturas desde cero me han ayudado un montón, sobre todo a ponerme las pilas con ciertas colecciones que tenía un pelín paradas, y empezar con Vinland Saga yo creo que ha sido la mejor opción. Porque de verdad me ha encantado mucho, le he disfrutado un montón. Como veis, Askelan es uno de mis personajes favoritos, me encanta toda la trama que relaciona a ese personaje y todas las decisiones que toma y tal. Thorfinn obviamente me encanta por el tema de los combates y por el tema de querer vengar a su padre, me encanta. Pero es que si tuviera que destacar también otro personaje, de verdad, Torkel me parece un personaje brutal y muy divertido, porque sí que es verdad que solo tiene la trama esta de me gusta dar hostias y ya está, pero como el diseño del personaje, su personalidad, la resolución de todos los combates que tiene, la fuerza bestial que tiene, o sea, me encanta también ese personaje. Me está encantando muchísimo la obra, sobre todo por lo que comento, desarrollo de personajes y la trama que está teniendo relación con el príncipe Canuto y tal. Pero lo que más ganas tengo, de verdad, es avanzar en la trama de Askelan, o sea, averiguar sobre todo lo que motiva a ese personaje, su pasado, qué es lo que va a suceder con él, o sea, sí que es verdad que me leí, como he comentado, que me vi, mejor dicho, el anime, la primera temporada, entonces sé cómo acaba la vida de Askelan, o sea, sé cómo acaba ese personaje. Pero de verdad, tengo muchísimas ganas de verlo plasmado en el manga, porque lo he estado comparando con el anime mientras estaba leyéndome estos 5 primeros tomitos. Y me ha maravillado, o sea, de verdad me ha encantado mucho. Lo que digo, estoy disfrutando muchísimo esa lectura. Y lo que sí que voy a comentar es que seguramente en los siguientes vídeos de lecturas desde cero los vaya compaginando con otras obras, ¿vale? Porque tengo varias que están aquí paraditas. Y ya os adelanto que la siguiente que voy a estar leyéndome también a la vez que Vinland Saga es Nanatsu no Taizai, porque tengo muchísimas ganas de avanzar en esa obra. Obviamente de fantasía, es otro tema y no tiene nada que ver con un seinen, de hecho es más rollo shonen. Pero de verdad, también tengo muchísimas ganas. Me está encantando la obra, o sea, es que de verdad, solo puedo decir cosas muy buenas. El apartado artístico no he hecho mucho hincapié, pero deciros que Vinland Saga es una de mis obras top a nivel artístico, o sea, estaría a la par como con Berserk, porque tiene muchísimas cosas muy guays, pero sobre todo destacaría el diseño de personajes porque me encanta. Y realmente eso es todo. Voy a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya molado, sobre todo la chapa que he ido contando sobre la historia y tal. En los siguientes vídeos profundizaré no solo en la historia, sino sobre todo en los sentimientos y tal. Intentaré enlazarlo un poquito mejor, porque al ser el primer vídeo no sabía muy bien cómo montarlo. Pero poquito más, con muchísimas ganas de leerme los 5 siguientes y poquito más. Hasta la próxima, chao chao.